Buenos días. Iniciaré esta sesión con mi presentación. Mi nombre es José Ascensión Pérez Arriaga, matrícula BNL 055337. La carrera que estoy estudiando es la licenciatura en Derecho. Soy integrante de las Fuerzas Armadas. Es el motivo por el cual no salgo a cuadro por cuestiones de seguridad y actualmente resido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Bueno, una vez hecho mi presentación, pasando al tema motivo de esta, daremos respuesta a las preguntas motivo de esta evaluación. La primera pregunta que tenemos, o que se nos hace, dice: ¿cuál es el fundamento del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Tenemos que el sindicato es una asociación de trabajadores o patrones que fue constituida para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, mismo que se encuentra establecido en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Pasando a la siguiente pregunta, nos dice: ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Aquí nos dice que uno de los puntos principales dice: debe contar con mínimo 20 trabajadores activos, debe estar por escrito en una acta de asamblea, así también registrarlo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o en las juntas de conciliación y arbitraje. Todo esto según lo establecen los artículos 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo. Pasando al siguiente cuestionamiento, dice: ¿qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Bueno, el principal beneficio es el contrato colectivo de trabajo, donde se especifican las prestaciones laborales de cada uno de los trabajadores. Estos deben ser mejores que las del personal que no se encuentra sindicalizado. Un ejemplo son los incrementos salariales, las vacaciones, el seguro de vida, becas, centros recreativos, etc. Ahora bien, las obligaciones que los trabajadores tienen con su sindicato, aun cuando no están establecidos dentro de la ley, puede ser asistir a las asambleas y, lo principal, cumplir con el pago de las cuotas sindicales. Pasando a la siguiente pregunta, nos dice: ¿a qué se le llama huelga y qué objetivo persiguen? Una huelga es una suspensión temporal de trabajo. Esta la lleva a cabo un sindicato y es una medida de presión para que los trabajadores exijan sus derechos. Todo esto conforme a la ley. Pasando al siguiente cuestionamiento, dice: ¿qué requisitos deben cumplir una huelga para que surta efectos legales? Existen tres tipos de requisitos. El primero, que es requisitos de forma, es decir, que tienen que tener cierta formalidad para que los trabajadores realicen sus peticiones. Requisitos de mayoría obrera. Indica que dicho movimiento debe estar respaldado por más del 50% de sus trabajadores. Y por último tenemos los requisitos de fondo. Es que la base y motivación de una huelga debe definir bien claro cuáles son sus objetivos. Pasando a la siguiente pregunta, dice: ¿qué tipos de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? En México existen ciertos trabajos que se consideran como trabajos especiales, como son los trabajadores de buques, de aeronáutica, los deportistas profesionales, los actores y músicos, trabajadores del hogar, trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. Bueno, en todos estos empleos, los trabajadores deben reunir ciertas características y experiencia para desarrollar este tipo de actividades que se realizan en diferentes áreas de trabajo, por lo cual deben tener una capacitación y una habilidad especial. Pasando a nuestra
Siguiente pregunta, dice, ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una de ellas? En México tenemos las juntas de conciliación y arbitraje, encargadas de impartir justicia en las relaciones de trabajo por medio de la paz social y la armonía. Tenemos también la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Esta es una dependencia gubernamental que apoya a los trabajadores con profesionales, de preferencia licenciados, para los trámites ante las juntas de conciliación y arbitraje. Todo esto únicamente para los trabajadores. También tenemos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es una institución administrativa vigilante y sancionadora que se encarga de diversas actividades administrativas en materia laboral. Y por último está el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto se encarga de impartir justicia en materia laboral, pero únicamente cuando se ven afectadas personas que se desempeñan como servidores públicos. Todos estos organismos, su objetivo principal es la defensa de los derechos laborales. Una vez dada respuesta a todas estas preguntas, es como concluyo la exposición de este tema. Por su atención y comprensión, muchas gracias.